Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 12 de mayo para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es relación perímetro-área. En esta sesión continuarás trabajando con el perímetro y el área de diferentes polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana formado por varios segmentos de recta que delimitan una superficie. Algunos son el triángulo, el pentágono y el rectángulo. En la imagen hay varias figuras regulares y figuras irregulares, que son las que no tienen sus lados ni sus ángulos iguales, pero todas están formadas por segmentos de recta, que son los que forman el perímetro de cada figura y que delimitan su área. Ahora, don Leopoldo nos cuenta que tiene un terreno en Puebla. En él tiene muchos árboles de membrillo y los quiere vender, pero Cupertino lo interrumpe, pidiéndole que le explique qué es el área y el perímetro. Para ello, don Leopoldo le explica que su terreno tiene una forma rectangular y que mide 10 metros de ancho por 10 metros de largo. Recordemos que el perímetro es el contorno de una figura o superficie. En otras palabras, en una figura el perímetro es la suma de la medida de todos sus lados. En la imagen observamos el perímetro señalado con una línea roja que es igual a 60 metros. Ahora el área de la extensión de la superficie de una figura plana, en la imagen el área del terreno, está señalado con color gris y mide 200 metros cuadrados, ya que 10 metros por 20 son 200 metros cuadrados. Analiza con atención cada una de las imágenes que se muestran a continuación y trata de responder las preguntas planteadas, considerando que cada cuadrado que integran ambas figuras mide de lado 1 centímetro. ¿Cuánto mide el perímetro de cada polígono? Para ello debes contar cada una de las líneas de 1 centímetro que rodea la figura. Cuando termines de contar te darás cuenta de que ambas figuras el perímetro mide 16 centímetros. Ahora, considerando la misma unidad de medida, ¿cuánto mide el área de cada polígono? La figura mide 9 centímetros cuadrados y la figura 2 tiene 12 centímetros cuadrados. Con estos resultados se concluye que puede haber figuras con igual perímetro pero diferente área. Observa la siguiente imagen y contesta la pregunta: ¿cuánto mide el perímetro de cada polígono? Puedes contar eso, te facilitará obtener una respuesta. De la figura 1 son 16 centímetros y de la figura 2 son 18 centímetros. ¿Cuánto mide el área de cada polígono? La figura 1 mide 14 centímetros cuadrados y la figura 2 también mide 14 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ahora también se podría decir que dos polígonos diferentes pueden tener la misma área y diferente perímetro. Observa la imagen y contesta la pregunta: ¿cuánto mide el perímetro de cada polígono? La figura 1 mide 18 unidades y la figura 2 también mide 18 unidades. Ambas tienen el mismo perímetro. ¿Cuánto mide el área de cada polígono? Las áreas de las dos figuras miden 8 centímetros cuadrados. Entonces se establece que puede haber figuras diferentes con el mismo perímetro y la misma área. Para finalizar, realiza el siguiente ejercicio. Observa las siguientes figuras en las que podrás encontrar tres pares de polígonos que miden lo mismo de área y perímetro. Localízalos y une ambas figuras con una línea. El primer par de polígonos miden 8 unidades cuadradas de área y 14 unidades de perímetro. Las figuras que están marcadas con rojo miden 16 unidades de perímetro y 8 unidades cuadradas de área. Y las marcadas con azul 20 de perímetro y 9 de área. Con lo que ya observaste este día, resuelve el desafío 81 en la página 151, 152 y 153 de tu libro de desafíos matemáticos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es calor, funcionamiento de aparatos y conservación de alimentos. En la sesión de hoy estudiarás algunas técnicas y aparatos en los que interviene el calor y que se pueden usar para conservar los alimentos. Como primera actividad jugarás un juego llamado Identifica qué es, el cual consiste en observar las imágenes y tratar de reconocer qué representan. Además deberás identificar aquellas que funcionen con calor o que en su elaboración no intervenga el calor, así como las que no se pueden usar para conservar los alimentos. En el primero es una plancha. La plancha en su funcionamiento sí interviene el calor, ya que el calor quita las arrugas de la ropa, sin embargo no sirve para conservar alimentos. El siguiente es un tostador de pan. En él también interviene el calor, ya que para que funcione se transforma la energía eléctrica en calor mediante una resistencia. Y con el calor tuesta rebanadas de pan. Además se usa para conservar alimentos porque al aplicar el calor del pan se eliminan diversos microorganismos y pueden durar más tiempo que las rebanadas sin tostar. Un teléfono celular. En él no interviene el calor,
puesto que funciona con baterías que se recarga cuando lo conectas a la fuente eléctrica. El calor solo es el residuo o producto secundario de su uso, y en exceso afecta su funcionamiento. El celular no sirve para conservar alimentos, ya que está hecho para comunicarte con otras personas a distancia. Continúa con una laptop. Como el celular, la computadora se conecta a la energía eléctrica para funcionar y recarga su batería, pero no interviene el calor en su funcionamiento. Además, sirve para comunicarnos con otras personas mediante videoconferencias o para escribir documentos, hacer gráficas y presentaciones, pero no para conservar alimentos. Un motor en su funcionamiento sí interviene y es esencial el calor. El motor funciona porque se quema la gasolina y produce calor que contribuye a mover las llantas y el volante. Sirve para que se mueva el automóvil y nos transporte, no para conservar alimentos. El módem funciona con energía eléctrica y se calienta, pero el calor no es necesario para su funcionamiento. Es el resultado de este. No sirve para conservar alimentos. También se utiliza para permitir la comunicación entre computadoras, principalmente a través de la línea telefónica. Frutas de almíbar. Conservas de frutas. En ellos sí interviene el calor porque se tiene que hervir agua y azúcar para elaborar el almíbar y luego cocer las frutas en él para que duren más tiempo que los frutos secos. Además, es una forma de conservar los alimentos porque se adquieren las frutas en frascos o latas que duran mucho más tiempo, a diferencia de las frutas que no están en la almíbar. Finalmente, en chiles o verduras es escabeche. También se utiliza el calor al asar los chiles, cocer el agua de la coliflor y sofreír la cebolla y las zanahorias. También se conserva por mucho tiempo. Y como puedes darte cuenta, la ciencia aporta en lo que puedes desayunar, todo gracias a las técnicas y aparatos que funcionan con calor y que se usan para conservar los alimentos. Seguimos con la historia. El tema es el descontento social en la Nueva España. En esta sesión continuarás conociendo las distintas rebeliones y motines que se desarrollaron en la Nueva España durante el virreinato. Ten listo tu libro en la página 139 y 141 y el mapa que trabajaste en la sesión pasada. En la sesión pasada aprendiste que durante los 3 siglos que duró el virreinato, en distintas regiones de la Nueva España se llevaron a cabo diferentes levantamientos, algunos durante meses, años como la Guerra Mixtoc o hasta décadas como la Guerra Chichimeca. En algunas de sus causas, las inconformidades por recuperar y defender sus creencias ante la imposición de la religión católica, los maltratos que recibían por parte de los españoles, como el pago excesivo de los tributos y las malas condiciones de trabajo. Otra rebelión muy importante fue la rebelión de Yanga. Las condiciones de explotación y la esclavitud en la que vivían los africanos generaron mucho descontento desde el siglo XVI. La rebelión de Yanga ocurrió entre 1570 y 1609. Se cree que Yanga era hijo de un rey de una tribu africana. Yanga y sus seguidores huyeron de las personas que los habían comprado y se escondieron en la región montañosa. Desde ahí efectuaron asaltos contra las mercancías que transitaban por esos caminos. Yanga ofreció dejar las armas y los asaltos a cambio de un territorio libre de la esclavitud. Fue hasta 1932 cuando al municipio se le colocó el nombre de Yanga, que es como se llama en la actualidad. Los habitantes de la zona de Oaxaca eran los zapotecos y los mixtecos. Motivados por el oro, los españoles buscaron someterlos militarmente. Pero los zapotecos se rebelaron contra los conquistadores en 1547 y 1550 y los mixtecos en 1570. Las estrategias a las que recurrieron los españoles fueron la tortura. Otra de las rebeliones conocidas en el centro del país fue el de Martín Cortés Zúñiga, quien fue hijo de Hernán Cortés, y Juana Zúñiga, quien por haber nacido aquí era criollo. Una reglamentación español prohibió que sus hijos de los conquistadores heredaran las encomiendas. Los rebeldes buscaron que Martín Cortés fuera nombrado rey de la Nueva España y así independizarse de España. Los organizadores fueron denunciados y detenidos, y algunos fueron decapitados y sus cabezas se exhibieron como un escarmiento para que no hubiera más rebeliones. Las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia y la escasez de alimentos, fueron las causas más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos y castas de la Ciudad de México. En 1692 surgió el Motín de Pana. En esa ocasión hubo escasez de maíz y los más desfavorecidos organizaron una protesta contra autoridades españolas. Quemaron el palacio del virrey y después saquearon los puestos de los mercados cercanos. Hubo incendios y asaltos. Finalmente hubo otra rebelión con la expulsión de jesuitas. La riqueza de los jesuitas expulsados pasó a la corona y fueron para ellas buenas ganancias. En protesta hubo rebeliones populares violentamente. Cada rebelión fue sometida por acuerdos de pacificación, pero la mayoría de las veces fue a través de las armas.
recapitulando sobre las causas de los motines y las rebeliones en la Nueva España durante los 3 siglos que duró la colonia, tenemos la carga excesiva de impuestos a los grupos sociales, la expulsión de los jesuitas, las hambrunas o escasez de alimentos, los maltratos hacia la población indígena africana y las castas, y la desigualdad que existe entre un sector y otro. Como consecuencia de estas revueltas, se fueron acumulando resentimientos ante quienes controlaban todo, y ese resentimiento encontró un escape en 1810 a través de una rebelión que inició con el grito dado por Miguel Hidalgo, que llevó a la lucha por la independencia de nuestro país. Seguimos con lengua materna. El tema es La Llorona en la tradición oral. En la sesión aprenderás sobre narraciones y relatos mexicanos. El tema comienza en la página 108 de tu libro de texto. Tal vez alguien de tus familiares, amigos o conocidos te habrá contado sobre la leyenda de La Llorona. Es un relato muy popular en nuestro país, especialmente en ciertas regiones como la Ciudad de México, por ejemplo, en la zona de Xochimilco. En la tradición oral, resulta complicado establecer el origen de la leyenda o historias. No hay versiones verdaderas o únicas, porque expresan las tradiciones, costumbres y valores de una familia, o una comunidad o de un pueblo. La leyenda, relatos o narraciones se van transformando a lo largo del tiempo, adaptándose a la época o a la región. La leyenda de La Llorona está relacionada con el agua, ríos, acequias o canales. Por eso quienes viven en Xochimilco dicen que se aparece en los canales. Ahora compara distintas versiones de esta leyenda. Para hacer este ejercicio, ayúdate en la tabla que viene en la página 109 de tu libro. Escucha con atención las siguientes versiones de la leyenda de La Llorona. De Raúl, Juan y María. Raulito. La Llorona es como un fantasma. Tiene un vestido blanco largo y los cabellos negros y largos. También tiene sangre en los ojos y en la boca. Juan. Es una mujer que lleva un vestido blanco vaporoso, también tiene el cabello largo y sedoso, pero no tiene rostro. En vez de rostro tiene un vacío oscuro como la noche. Mujer de aspecto fantasmagórico, pero muy hermosa, bellísima. Su belleza, sin embargo, está empañada por la tristeza y el dolor de haber perdido a sus hijos. La primera parte de la tabla queda de la siguiente manera. Ahora escucha sobre los lugares que se desarrolla la historia, o en el caso en los que se aparece La Llorona, de acuerdo a la versión de Raulito, Juan y María. Raulito. Se aparece en los parques, en los jardines y en los lugares donde pueda haber niños. Juan. Aparece en las calles del centro de la Ciudad de México y en las noches frías y solitarias. María. Aparece en los canales de Xochimilco por las noches y que así anda penando hasta que desaparece a la vista, perdiéndose en la oscuridad de las aguas. Sobre el planteamiento de la historia que describe Raulito, Juan y María. Raulito. Sus hijos se le perdieron y nunca los volvió a ver. Juan. Sus hijos murieron porque los descuidó y ahora está atormentada por la culpa. María. Ahogó a sus hijos a causa de la pobreza. Y también se ahogó ella. Su alma o espíritu pena por ese acto. Todas estas versiones son muy distintas. Si te das cuenta, la leyenda de La Llorona se ha ido transformando desde su origen prehispánico y sobrevive hasta estos tiempos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.